Hola, muy buenos días. Nos encontramos el día de hoy con la diputada federal por el 5º distrito de aquí de Querétaro, Ana Paula López Vilain. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. A esta entrevista. Y hoy vamos a platicar de los temas que están en la mesa a nivel federal y cómo impacta esto en Querétaro. Lo que primero quería preguntarte es, ¿qué pasó ayer? ¿Qué pasó con lo de la revocación? Necesitamos que nos expliques porque no entendemos nada, qué significa, cuáles son los riesgos de esta resolución que se dio ayer en la Cámara de Diputados. Pues ayer fue una sesión muy importante para la democracia del país. Desafortunadamente, como hemos visto a lo largo de estos meses de trabajo, no ha habido nada de disposición de poder generar un producto legislativo robusto y completo. No nos han permitido ni siquiera modificar una coma, y el dictamen que ayer se aprueba sobre la consulta popular y la revocación del mandato viene con muchos vicios, tanto de forma como de fondo. Principalmente, y seguro han escuchado, que esto abre la puerta para la reelección. Sí, ¿qué significa eso? Eso nos asusta. Nos asusta, y no es porque estemos siendo alarmistas. Voy a platicar un poco en qué consiste la revocación. La revocación es un instrumento de participación ciudadana que tienen los ciudadanos para poder decidir si quieren continuar con el mandato de un servidor público o no. Entonces, ¿quién tiene que convocarlo? Pues tiene que ser la ciudadanía. ¿Qué sucede en este dictamen? Que no es la ciudadanía el que solicita la revocación del mandato, lo solicita el mismo presidente de la República para ver si permanece, no si termina su gestión, ¿no? Ese tipo de palabras o esas palabras se prestan a que se puedan interpretar de manera incorrecta la autoridad superior, que es la Suprema Corte. La Suprema Corte es quien va a definir si a conveniencia del presidente le resulta favorable o no el resultado, y eso también es totalmente una simulación. Si el ciudadano dice que no quiere continuar, pues no continúa, ¿no? Y otra cosa es que si decide la ciudadanía que no continúa el presidente, en 3 años, ¿saben quién es quien define quién es el siguiente presidente? Los mismos diputados de su partido en la Cámara de Diputados. Entonces vamos a tener a un presidente que ni siquiera fue electo, que no recibió ni un solo voto, y va a ser por otros 3 años de gobierno, donde ponemos en súper riesgo la estabilidad de nuestro país, ¿no? ¿Por qué dicen que se abre la puerta a la reelección? Porque este mecanismo lo que hace es que el día de la elección para diputados federales, en las elecciones intermedias del 2021, va a aparecer la figura presidencial en las boletas. Muchos dicen, pues ¿a qué le tienen miedo que aparezca el presidente? Está comprobado y estudiado que la figura presidencial, más teniendo una maquinaria de gobierno, teniendo recursos y programas sociales, pues va a usar esos recursos para promocionarse y para promocionar a sus candidatos. Va a ser una contienda inequitativa en donde el presidente va a arrastrar la votación, y ese arrastre va a llevar a conformar mayorías en los congresos locales, en el Congreso Federal, en los gobiernos del estado que se elijan en ese momento, en las alcaldías en ese momento, y entonces es abrirle la posibilidad a que haga lo que quiera con la ley. Porque la ley hoy se está modificando no en beneficio del país, sino se está modificando en función de una sola persona. Él no va a estar de por vida, y si no está de por vida, ¿por qué estamos haciendo una ley a modo, no? Como la ley Taibó, o como todas las cosas que han sucedido han sido hechas para una figura y no para fortalecer la democracia del país. Entonces, ese es el riesgo que vemos. Nosotros sugerimos y pedimos que no fuera en el mismo periodo que la campaña del 2021, que fuera organizada por el INE, que fueran suspendidos los recursos públicos y el gasto de los programas sociales en ese periodo, pero eso no viene en el dictamen. Las letras chiquitas le favorecen por completo a la figura presidencial, y es una verdadera simulación. O sea, quiero entender que, por ejemplo, si para empezar en la ley no dice nunca la palabra revocación. Sí dice la palabra revocación, más bien la forma en cómo se convoca y cómo se ejecuta está totalmente
diferente a lo que en realidad es la figura de revocación de mandato. O sea, es decir, que si el presidente en 3 años, él quiere usar esa figura, tiene la libertad de hacerlo o de no hacerlo. Exacto. O sea, él mismo solicita que se dé este proceso de revocación, y en caso de que lo hiciera así, en las mismas elecciones, lo que estoy entendiendo es que anteriormente en todas las elecciones hay un veto, hay una veda electoral donde no se puede utilizar ninguna figura de los funcionarios actuales para las campañas. Y en este caso, ni recursos públicos. En este caso se utilizaría recurso público para poder integrar la fotografía del presidente en las boletas electorales. ¿Es correcto? Efectivamente, y haciendo campaña con los programas que estén en ese momento y haciendo o sea, la veda campaña. Ya queda... Pues es que como no es un proceso electoral, es una figura de revocación de mandato, no aplican las mismas leyes para una contienda electoral. Entonces, para los que quieren ser candidatos sí aplican las mismas reglas que hoy existen, pero para él no. Para él no, porque no es él un candidato, sino simplemente se está evaluando si quieren que continúe el presidente o no quieren que continúe el presidente. Entonces, pues es totalmente una farsa, ¿no? O sea, todo lo que ya la tiene maquinaria para seguir presente, digamos, y lo hemos visto, o sea, la imagen cuenta mucho y contó mucho en las elecciones pasadas, que tuvo mucho arrastre la figura de Andrés Manuel dentro de las elecciones. Entonces, digamos que veladamente podría ser eso también, o sea, utilizar esa imagen para ese efecto poder... cascada que se da en las elecciones presidenciales y donde muchos de los candidatos o de los diputados que hoy están en el Congreso ni siquiera salieron a la calle a hacer campaña, se colgaron de la campaña del presidente y salieron electos, ¿no? Okay. Y eso pues va a ser la tendencia para los próximos 3 años y después para los siguientes 6, y la revocación y la consulta popular pues se prestan para manipular el resultado de acuerdo al interés de quien que esté en ese momento, sí. ¿no? Ok. Justo. Y esto, ahora que pasa, va a pasar a la Cámara de Senadores. Sí. ¿Qué es lo que se vislumbra? ¿Cuál es el panorama ahí? Ojalá que pase como la Guardia Nacional, en donde realmente pueda haber un contrapeso, donde la sociedad civil se manifieste, donde realmente entiendan la importancia de este dictamen. Este es el dictamen más importante de esta administración pública. Si este dictamen no lo frenamos, estaremos perpetuando a Morena en el poder, no por 70 años, sino por muchísimos años más. Ese es el gran riesgo de este dictamen y por eso hacemos un exhorto y un llamado a la sociedad civil a que lo mismo que hicieron con la Guardia Nacional lo hagan. En la Cámara de Diputados no permitieron parlamento abierto para este tema, nos quisieron madrugar a la hora de meter el dictamen sin haberlo pues discutido y consensado, y esperemos que en el Senado no suceda así. Posteriormente los congresos locales lo tienen que ratificar, como sucedió con la Guardia Nacional. Con la Guardia Nacional. Y por último, en este tema, para cerrar, la sociedad civil ha manifestado al momento alguna discrepancia con esta resolución. Sí, yo he tenido acercamientos por diferentes cámaras empresariales en donde primero nos piden una explicación en qué consiste el dictamen. Les hemos dado el material para que ellos mismos puedan verificar lo que les estamos diciendo, y posteriormente han hecho un llamado al gobierno federal para que se rectifique y se modifique el dictamen, y esperemos que pues siga habiendo esta presión por parte de la sociedad civil para que el dictamen sea acorde a lo que México requiere. Estamos totalmente a favor de los mecanismos de participación ciudadana. Debemos de tener más sociedad, como sea posible, y menos gobierno. Sin embargo, esto es empoderar más al gobierno y quitar o eliminar y borrar la posibilidad de que el ciudadano sea quien tome realmente las decisiones. ¿Qué ha pasado con las estancias infantiles? Escuchaba yo en las noticias nacionales que ya hay algunos amparos que ya han funcionado. ¿Qué pasó con los amparos que se promovieron aquí para las estancias de Querétaro? Mira, en Chihuahua ya resolvieron a favor, y eso significa que las estancias que se ampararon y los padres de familia van a seguir recibiendo los recursos que estaban destinados para porque estaban esos etiquetados fines. ya. Ajá.
efectivamente. Con una reducción, en vez de 4,000 millones ahora son 2,000 millones, pero las estancias de Chihuahua van a poder seguir funcionando y les van a pagar de manera retroactiva lo que pues les han dejado de pagar desde enero. En Querétaro presentamos 9 estancias en un primer bloque y posteriormente fueron 60 estancias más padres de familia, y ayer se sumaron otras estancias de San Juan del Río. Estamos esperando a que haya una resolución y confiamos en que será una resolución justa donde favorezcamos no a las estancias, a los niños de nuestro estado. Los niños son los más vulnerables y ellos, pues el estado es quien tiene que garantizar que estén en un lugar seguro, donde estén bien alimentados y donde puedan definitivamente tener un desarrollo neurológico pleno para poder aspirar a tener mejores oportunidades. Nuestra función como gobierno, nuestra función como diputados es velar por los que más nos necesitan, y esta es una política totalmente regresiva, es una política que en vez de facilitarle la vida a las mamás y a los papás que trabajan, pues se las estamos complicando. Y entonces, ¿para cuándo más o menos podría estar la resolución sobre los amparos y si hay posibilidad de que se unan más estancias del estado de Querétaro? ¿Tienes el número de cuántas estancias son aquí en Querétaro? Son 150 estancias. Como te digo, se han ido sumando. Ahorita se sumaron las de San Juan del Río. Y el plazo son 15 días a partir de que se presenta el amparo, pero el amparo también tiene caducidad 15 días a partir de la publicación de las reglas de operación. ¿Qué es el trabajo que están haciendo, sobre todo tú, Ana Paula, con mujeres emprendedoras? Que esa es una parte muy importante porque también se ha visto reducido un poco los presupuestos para emprendedurismo a nivel nacional. ¿Qué está haciendo Querétaro para rescatar esa parte? ¿Qué sí se puede hacer y qué trabajos están haciendo aquí en Querétaro? Si hay algo que me ha apasionado y donde más he trabajado es en el empoderamiento de la mujer. Y el empoderamiento viéndolo como la capacidad de una mujer de tomar sus propias decisiones. Cuando tú tienes información, cuando tienes herramientas, puedes de manera más libre tomar buenas decisiones para la economía de tu familia, para tu seguridad, para el bienestar de los tuyos. ¿Qué hemos hecho? Buscado alianzas estratégicas para capacitar a las mujeres y que puedan iniciar un negocio o crecer su negocio. Muchas veces no saben ni por dónde empezar, muchas veces tenemos una cantidad de información que nos asusta y dices, ay, no, ¿cómo voy a poner en riesgo el poco patrimonio que tengo? Y dejamos de dar ese paso por miedo a las consecuencias que puede tener. Cuando le damos a las mujeres estas capacitaciones, estos cursos y las acompañamos para que puedan tener un proyecto de vida y puedan de verdad generar un ingreso digno para la manutención de sus familias. Para su libertad económica. Para su libertad, ¿no? Su seguridad y su tranquilidad, les cambiamos la vida. Yo estoy convencida que es a través de ese trabajo en equipo de gobierno y sociedad como podemos lograr ser autosustentables y podemos generar pues mayores empleos y bienestar en nuestro entorno. No esperamos ni queremos que nos regalen todo. Las mujeres que trabajamos, las mujeres que día a día luchamos por nuestros hijos, no estamos sentadas estirando la mano esperando a ver qué nos dan. Al contrario, estamos tocando puertas y estamos buscando aliados para poder pues, vender nuestros productos, para podernos capacitar, para poder tener esa relación de negocios que nos posibilita o nos abre puertas para lo que hacemos. Entonces estoy trabajando muy de la mano con el gobierno municipal de Corregidora, con el gobierno de Amialco, el del Marqués y de Huimilpan, para seguir capacitando a las mujeres, vincularlas y encontrar cómo sí podemos hacer que tengamos ingresos dignos, que podamos tener generación de empleos y podamos tener bienestar en las familias. ¿Cómo pueden acceder las mujeres a este tipo de capacitaciones? Con todo gusto me pueden contactar a través de mi WhatsApp 442-476-5736, mi página de Facebook Ana Paola López B. Mándenme un mensaje si están interesadas en acceder a estas capacitaciones o a esta vinculación que estamos trabajando. Estaré encantada de poderles brindar esa información y que podamos trabajar en el verdadero desarrollo de la familia, que si no hay
pues si no hay esa estabilidad económica, suscitan terribles temas de salud, ¿no? De estrés, de violencia, de inseguridad. Tenemos que darles a las familias la posibilidad de generar un plan de vida en donde se puedan involucrar todos y donde puedan de verdad no depender de las dádivas o de los pequeños ahí apoyos que dan sin mucho sentido. Lo que yo sí estoy haciendo desde la parte legislativa es hacer un marco normativo para darles estímulos fiscales, para que no sean, ¿no? Los trámites burocráticos no te ahorquen, para que sea mucho más eficiente la forma en que puedan las mujeres aspirar a tener una gran empresa a partir de su talento y de su trabajo. Y ya para cerrar con esta conversación tan interesante que el día de hoy estamos teniendo, ¿cómo combinar eso, la familia que te estamos tanto hablando, con todas las actividades que haces y todo esto de estar en la cámara, de tener tantos temas en la cabeza, y luego cómo vacías todo ese costalito para poder estar con tu familia y darles también a ellos ese tiempo de calidad? O sea, que hay detrás, muchas veces vemos en las noticias las fotos de los diputados en este caso, y no sabemos qué hay detrás, cómo le hacen para poder equilibrar, y sobre todo como mujeres, porque siempre vamos a tener, aunque no estemos dentro de la casa, siempre tenemos pendiente, sí, si falta esto, si falta aquello, si ya se pagó, si no se pagó. ¿Cómo le haces? Mira, no es muy diferente a lo que hacen todas las mujeres todos los días para sacar adelante a sus hijos. Tenemos una gran virtud y cualidad de que nos podemos dividir en 20, no sé cómo le hagamos, pero tenemos ese don y ese don hay que saberlo aprovechar. Lo que sí puedo yo resaltar de mi vida familiar es que hago un buen equipo con mi esposo, que soy muy afortunada en tener una pareja que comparta la responsabilidad de la crianza de mis hijos, que tengo una suegra y una mamá que cuando las he requerido me han echado la mano, y eso pues te facilita mucho el camino. Soy muy afortunada, y entre más afortunado eres, pues más comprometida y más responsable me vuelvo con los demás. Necesito, yo estoy trabajando por México, por mis hijos, porque quiero que ellos vean en mí una figura de ejemplo, quiero que ellos vean en mí un referente de que las cosas no pasan por arte de magia ni porque alguien más lo hizo, sino porque lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer tiene consecuencias, y porque necesito que si ellos aspiro a que tengan un país con seguridad, con paz, con oportunidades, pues tengo que generarlas desde el trabajo en el que me toque estar, ¿no? Y por eso para mí es muy importante encontrar aliados, es muy importante encontrar pues con quién hacer ese equipo. Como en todo trabajo, te encuentras gente que te ayuda y encuentras gente que te mete el pie. La que te mete el pie, pues con la pena le damos la vuelta y seguimos. Y la que te ayuda, he hecho un equipo de trabajo muy valioso que comparte estos mismos, pues esta misma filosofía y esta misma visión de trabajo. He encontrado amigas dentro del sector empresarial y en las cámaras para que podamos ayudar a más personas. He encontrado fundaciones en la sociedad civil valiosísimas que me ayudan a regresarle a la gente lo que necesitan, ese apoyo y esa asesoría. En fin, creo que todo se resume al trabajo en equipo. El trabajo en equipo lo decimos mucho, pero el primer lugar donde lo tenemos que ejercer es desde casa. Si en casa no tienes un equipo, no haces equipo, no encuentras a todos los miembros de tu familia como fundamentales para tu desarrollo personal y profesional, pues ahí empieza todo ya medio revuelto. Ya empieza a tener problemas. Pues muchísimas gracias, Ana Paola, por estar el día de hoy con nosotros. Vamos a seguir teniendo este tipo de entrevistas para entender los temas que a veces son muy densos y que dicen, pero a mí qué, o sea, a mí no me llega, no me toca. Sí, porque de eso depende la vida social de este país, la economía y la manera en que nosotros estemos informados de lo que pasa a nuestro alrededor es como puedes tomar mejores decisiones y saber hacia qué rumbo vas a ir. Te agradezco mucho. Gracias. Muchísimas gracias.